Buenas noches. Estamos aquí con la asignatura de mercado bursátil para la carrera profesional de Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial. A ver, ahí vemos ahí a varios alumnos ya. Estamos ahí con Crisóstomo. Pero antes, veo ahí a Yomira Quispe Torres. ¿Cómo me copias? ¿Cómo me escuchas, Quispe? Quispe, ¿me Se me escuchas? escucha bien, profesor. Buenas noches. Ah, ya, correcto. Gracias. Gracias. Muy amable. Decía que estamos aquí con Crisóstomo Fernández, Aguirre, Quispe Torres, ¿no? Quispe Livia, que apareció ahí después de una temporada. Bien. Estamos también con Machuca también ahí. Buenas noches para las alumnas, alumnos, ni qué decir, pues Beatrices, ¿no? Talaya, Eldrich, Moreno. Y van llegando el resto de alumnos, y alumnas, ¿no? Bien, estaba probando el sonido, estaba probando el sonido porque acá me salía como que no tenía audio, ¿no? Por eso pregunté, ¿no? Gracias, saludos, saludos. Bien, tenemos este tema, mire, de instrumentos de renta fija, ¿no? Instrumentos de renta fija. Primero, hagamos un recordar que el término instrumento hace referencia a instrumentos financieros. Esto hablamos aquí de instrumentos financieros. Y cuando se habla de instrumentos financieros hablamos de cualquier, de cualquier instrumento, ¿no? Vale decir acciones, bonos, letras, préstamos, eh, préstamos para capital de trabajo, préstamos para bienes de capital, préstamos hipotecarios, préstamos para consumo, en fin, todo, cualquier instrumento. El término instrumento es muy amplio en finanzas. Hay una serie de instrumentos y hay instrumentos propios del mercado bursátil, hay otros instrumentos del mercado bancario, hay otros instrumentos del mercado real y al final, digamos, todo ese conjunto de instrumentos son los que de una u otra forma lo estudiamos aquí. Ahora, viene ahora el término de renta fija. Si habla de renta fija, quiere decir que también hay renta variable, ¿no? Eso es indudable, ¿no? También, repito, si hablamos de renta fija, es porque también existe la renta variable. ¿Y cuál es la distinción de uno u otro, no? El término renta debe significar como el beneficio, ¿no? Como el beneficio o la tasa de interés que recibimos o pagamos. Recibimos o pagamos. Pero en este caso, siendo eh, el tema orientado más a las inversiones, en realidad esta renta fija es lo que recibimos. Es como si uno alquilara su casa y periódicamente recibe la renta, ¿no? Y será fija en la medida que se haya establecido un alquiler, digamos, uniforme, fijo, sin aumentos y nada por el estilo, ¿no? Lo mismo pasa pues con los instrumentos de la bolsa o el banco. Es fijo porque eh, permanece en el tiempo, permanece en el tiempo la tasa de interés que vamos a recibir. Correcto. Y en cambio la renta variable es que no sabemos cuál será el beneficio o el interés que vamos a recibir en el mes siguiente, en el que sigue y posteriormente, ¿no? No sabemos, porque mucho tiene que ver con la volatilidad que se da en unos mercados. Entonces, ahora, de aquí nace algunas inquietudes, ¿no?
Al presentar este tema, aquí aparecen algunas inquietudes como la siguiente, ¿no? ¿Es bueno invertir en estos instrumentos financieros? ¿Por qué no hacer otras cosas? ¿Y por qué preferir estos instrumentos financieros? ¿Por qué, digamos, poner su dinero en algo que te va a tener preocupado ahí todo el tiempo? ¿Por qué, digamos, preferir estos instrumentos de la bolsa o de los bancos antes que hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué no guardas tu dinero y lo tienes ahí guardadito, empaquetado ahí y duermes todo el día con él? Podría ser también, ¿no? Y en cuanto a la renta fija, ¿no? ¿Qué prefieren los inversionistas? ¿Instrumento de renta fija o instrumento de renta variable? ¿Dónde gano más? ¿Con renta fija o con renta variable? ¿Cuáles son los costos que tengo que incurrir para hacer negocios a renta fija o a renta variable? ¿Qué tasas son las que priman en renta fija o renta variable? Y así, digamos, aparecen un sinnúmero de preguntas que, de hecho, las iremos desarrollando en, en la parte que nos toca a partir de este momento. Vamos a ver. Como, como ya tenemos entendido aquí en el desarrollo de la asignatura, en cada clase tenemos un índice que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí eh, inversiones e instrumentos de renta fija. Inversiones, ¿no? No está hablando, digamos, de deudas, ¿ah? Porque también puede haber deudas a renta fija o a renta variable, como ya lo indiqué. Estamos hablando aquí de las inversiones. Y cuando hablamos de inversiones es que nosotros vamos a sacar nuestro dinero y vamos a obtener un instrumento y vamos a esperar esa tasa de interés o esa renta o ganancia o beneficio periódico por la inversión que estamos realizando. En cambio, si fuera una deuda a renta fija o a renta variable, más bien nosotros tendríamos que estar preocupados de pagar el interés que demanda esa deuda contraída, ¿no? Pero en cambio, pues, como reitero aquí, en las inversiones son activos a favor de nosotros, a favor de las personas naturales como nosotros, a favor de las empresas que la compran y esperan su renta. Luego tenemos, ya entramos ahí en tema, ya entramos en tema, estamos hablando aquí de un tipo de inversiones eh, de renta fija, ¿no? Como son las inversiones en letras hipotecarias. Ya estamos hablando ahí de un instrumento financiero, letras hipotecarias. El término letras nos debe llevar a pensar que estamos hablando de un título valor. Habrán escuchado ustedes la ley de título valores. Ahí es donde se establecen varios títulos valores. Entre esas o esos títulos aparecen las letras hipotecarias. Y el término hipotecario nos debe llevar a pensar que se refiere a una vivienda, que está orientado a ese tipo, a un terreno, a una edificación o vivienda, ¿no? O local, si fuera una empresa, ¿no? Bien. Luego vamos a ver también las inversiones en letras del tesoro, ¿no? El término tesoro nos lleva a pensar al Estado. El Estado se conoce así en la técnica financiera como tesoro. El tesoro norteamericano es el Estado norteamericano. El tesoro peruano es el Estado peruano. El tesoro argentino, se me ocurre, un país,
es el Estado argentino, y así sucesivamente. Y luego hablamos aquí de inversiones en bonos, en bono del tesoro. Esto de los bonos lo estuvimos viendo la semana pasada, pero sigue entrando, digamos, en los temas. En realidad tiene muchos aspectos que descubrirse sobre estos instrumentos. Cuando hablamos de bonos, hablamos de que nosotros como personas o nosotros como representantes de una empresa hemos comprado bonos. Hemos comprado estos instrumentos financieros llamados bonos. Y al comprar esos instrumentos, en realidad hemos dado un dinero. Ese dinero es como si hubiéramos hecho un préstamo. En este caso, ¿a quién? Al Tesoro, o sea, al Estado. Si nosotros compramos o invertimos en bonos del Tesoro, estamos prestándole dinero al Estado. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Tiene que pagarnos la renta o el interés que se ha pactado al obtenerse o al comprarse dichos bonos. Todos estos instrumentos generan documentos, contratos. No es que uno va así por así, ¿no? Sino que hay contratos de por medio, ¿no? E incluso en algún momento hemos dicho que las personas no participamos directamente, sino son las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Las sociedades agentes de bolsa que en nuestra representación compran estos bonos, luego nos entregan a nosotros y nosotros sentaditos ahí esperamos la renta o el interés correspondiente, en este caso de parte del Estado. Es decir, estos bonos del Tesoro son bonos emitidos por el Estado. Les cuento que los bonos emitidos por los estados son bonos muy solicitados a nivel mundial. Por ejemplo, bonos como el Tesoro norteamericano, muy requeridos. Los bonos como los bonos del Estado peruano. Recientemente, ya mencionamos en otro momento también, el Estado acaba de hacer una emisión muy alta de bonos a nivel internacional. Cuando un Estado emite bonos es porque tiene, como le digo, tiene la garantía que lo va a vender, porque tiene a los inversionistas que confían en el Estado, en este caso en el Estado peruano. Bueno, hay mucha credibilidad por los estados, más que por los privados, ¿no? Porque también hay otro tipo de bonos que son los bonos corporativos, ¿no? También tenemos los bonos de arrendamiento financiero, ¿no? Que también por ahí lo vamos a ver como complemento. Luego tenemos aquí, eh, vamos a definir pues qué parámetros entran en juego aquí con los instrumentos de renta fija, ¿no? Eh, los precios de emisión y tasas de interés, ¿no? Cuando, cuando una empresa emite bonos o emite acciones, tiene que pagar, tiene que pagar algunos costos, ¿no? A una empresa estructuradora, luego para entrar al mercado, ¿no? Igual con las acciones, muy similar con los bonos y muy similar con las letras hipotecarias, ¿no? Todo esto genera sobrecostos en las empresas emisoras. Y ustedes saben que cuando una empresa emite algo y asume un costo, en realidad ese costo lo termina pagando quien compra eso. Es como, por ejemplo, cuando nosotros compramos una prenda de vestir, digamos, ¿no? Compramos una prenda de vestir, nosotros estamos pagando el impuesto general a ventas que, que le corresponde a la empresa que nos acaba de vender la prenda, ¿no? Así funciona todo esto. El cliente termina pagando todo. Así, así son los negocios. El cliente termina pagando todos los costos y sobrecostos de una empresa.
pero tenemos que hacerlo porque no hay otra forma de tener cosas, ¿no? Porque uno de por sí no fabrica prendas de vestir, no fabrica bebidas, no fabrica alimentos, ¿no? Si, si una persona o una empresa fabricara todo, sería autosuficiente, ¿no? Pero no hay ninguna persona ni empresa autosuficiente. Podríamos tener algunas cosas, pero nos faltan muchas otras. Correcto. Entonces, luego, cómo va esto de desarrollo de los instrumentos de renta fija en el Perú, ¿no? En el Perú no sucede pues lo que sucede a nivel de Estados Unidos, a nivel de los países europeos, ¿no? Hay que recordar, hay que pisar tierra, como se dicen. Estamos en un país tercermundista, estamos en un país en vía de desarrollo, ¿no? ¿No? Y, y, y vemos ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia nos ha hecho ver todas nuestras debilidades, ¿no? Nos ha desnudado, como se dice, ¿no? Y vemos que hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Y en realidad ese mucho, mucho por hacer es lo que van a hacer ustedes, que son jóvenes, ¿no? Porque ya los tíos, nosotros los tíos estamos terminando por ahí, años más, años menos, estamos terminando nuestra misión aquí en la Tierra, ¿no? Pero ustedes son los que serán los responsables, digamos, de mejorar, ¿no? De mejorar todo lo que ocurre en el país, en su familia y ustedes como personas. Bien, luego finalmente terminamos ahí con la importancia, ¿no? ¿Cuán importantes son estos instrumentos de la renta fija? Ejerciendo una comparación con los de renta variable, ¿no? Porque tenemos que existe esas dos opciones, renta fija y renta variable, ¿no? Y entonces hay que orientarnos por uno o por otro. En este caso, nosotros vamos a apostar de alguna manera por la renta fija, porque ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, nuestra renta fija. Y como renta fija debemos defenderla, ¿no? Entonces, al defenderla debemos decir por qué la defendemos, por qué, digamos, podría ser mejor que la renta variable, etcétera, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta todos estos aspectos para el día de hoy. Hay una serie de competencias que siempre ponemos también acá y ustedes lo saben. Aquí están las competencias que ustedes irán logrando a medida que desarrollamos el tema, ¿no? Y hay algunas cosas que a veces no logramos desarrollarlo y que es obligación de ustedes es, continuar estudiando, porque para eso se presenta la bibliografía y todo eso. Hoy por hoy hay mucha información para todos, ¿no? La información no solamente está disponible para el profesor, está disponible para todos, ¿no? E incluso ustedes que de alguna manera son conocidos como los millennials, tienen más facilidad, destreza, ¿no? Cariño por este mundo, eh, por este mundo virtual, ¿no? Entonces tiene ahí las oportunidades correspondientes, ¿no? Entonces aquí se va a conocer, comprender, analizar todo esto de las inversiones, ¿no? Analizar los aspectos relacionados con las inversiones, analizar los aspectos relacionados con las inversiones de letra del tesoro, ¿no? Todo de acuerdo, digamos, todo con el índice que anteriormente hemos indicado, ¿no? Analizar, definir por acá, identificar, realiza comparaciones, ¿no? Determina el grado de desarrollo de las inversiones en instrumentos de renta fija en el Perú, valora, ¿no? Valora la importancia de los instrumentos, ¿no? Como hemos estado indicando. Bien, bien, entonces ahí estamos con esto de las competencias. Pero a mí me gustaría ir, ahorita vamos a la pizarra, ¿eh? Vamos a la pizarra. Y vamos a hacerlos participar a ustedes porque finalmente la clase es, es con ustedes y no solamente de parte del profesor. Entonces ya estoy ahí compartiendo la pizarra, y voy a poner aquí, miren, voy a poner lo siguiente. Todos estos temas que estamos hablando aquí son temas de finanzas, ¿correcto? El mercado, nuestra asignatura mercado bursátil es parte del mundo de las finanzas.
O sea, de por medio están aquí las finanzas. Esta es una asignatura correspondiente al área de finanzas. Y dicha área forma parte de su formación académica, ¿no? Y entonces aquí hemos hablado en algún momento que hay unas operaciones. ¿Recuerdan? Operaciones. Y hablamos de 3 operaciones. 1, por acá 2 y 3. Y entonces aquí tenemos una. Tenemos una por acá, la otra y por acá la otra. Y entonces ustedes después me van diciendo, pero vamos a hacer, como dije, vamos a hacerlo intervenir a ustedes, ¿no? Ahí tenemos como número 1 a Berrocal. A ver, Berrocal. Dígame una operación aquí. De las 3, dígame una, por favor. No, en principio, que me contesten al alumno que le estoy preguntando, ¿no? Después ya, cuando le pida participación por el chat, ya, en este caso Berrocal, debe estar por ahí, no quiere contestar. A ver, ahí está Berrocal. Profesor, mi internet está mal, estoy arreglando. Oye, ese cuentazo te pasaste todos los 4 meses así, ¿eh? Bueno, Ayacucho, tierra de las iglesias, ¿ah? Ayacucho, muy buena geografía ahí, ¿no? Buen ambiente, Berrocal, ¿ah? Muy bien, no hay ningún problema. Felicitaciones, pues, Berrocal. Pedí mi aumento a 60 megas y no te ha llegado, ¿no? Quieres también, pues, por el mismo costo, ¿no? Seguramente. Vamos a ver. Luego tenemos aquí más abajo, tenemos aquí tenemos a Muñico. Muñico, por favor, dime una de esas operaciones financieras. Una. ¿Por qué menciono esto? Porque el tema que vamos a ver tiene que ver con esas operaciones. Va a estar dentro de estas operaciones. Una. Muñico. Kelvin, James o James, ¿no? Muñico Aliaga. ¿Cómo es? Nada. O sea, que los agarré frío, ¿eh? Tenemos aquí al buen amigo de Roberto Manuel Alanya. A ver, Muñico, a ver, dime, aquí, ¿qué operaciones? En algún momento he mencionado que en finanzas hay 3 tipos de operaciones y que ahí cabe todo lo que estamos viendo, ¿eh? Ahí cabe todo lo que estamos viendo. Si tienes alguna idea de esas operaciones, a ver, operaciones de banca, puede ser, ¿no? Pero está bien, tiene sentido lo que dice, tiene sentido. Ajá, ahí está, mire, aquí esta respuesta está interesantísima de, de, de Quispe Torres. Esa es la respuesta. Y vamos a ponerle por aquí para hacerle recordar. Entonces tenemos aquí las operaciones de especulación, ¿eh? Especulación. Las operaciones de cobertura, como indica ella, no se olviden esto, cobertura, y las operaciones de arbitraje. Entonces, esas son las 3 operaciones. Mire, todo el mundo de las finanzas, todo el mundo de las finanzas está aquí, en estas 3 operaciones: especulación, cobertura y arbitraje. No se olviden, por favor, esto: especulación, cobertura y arbitraje. Ahora, ¿cómo entra esto en el tema que nos toca hoy? Miren, nosotros podemos comprar un bono. Se me ocurre, por ejemplo, un bono, podemos comprar un lote o un certificado de bono, un certificado de bonos donde hay 100, 200 bonos, ¿no? Y supongamos que eso nos cuesta, por decir, nos cuesta 50.000 soles. Aquí, primero, compramos, compramos, compramos bonos por 50.000. Mire dónde lo estoy poniendo, en especulación, ¿eh? Y luego nosotros vendemos eso. Pero ya no lo vendemos por 50.000, sino que lo vendemos por 60.000, ¿no?
Eso es lo que se hace en finanzas, ¿no? O sea, siempre todas las operaciones que vamos a tratar o estamos tratando a lo largo de la asignatura, a lo largo de estos 3 meses y casi 4 meses ya, estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, de que estamos especulando, es decir, compramos bonos por 50.000 y lo vendemos por 60. Y ahí nos olvidamos de esperar la renta, los intereses en 5 o 10 años. Ya lo vendimos, ya ganamos 10.000. Ya ganamos 10.000. Pero habrá, habrán inversionistas que, que acepten, digamos, que acepte que nosotros podamos ganar. Bueno, ahí viene pues el poder de convencimiento, la capacidad de negociación y todo eso que se emplea en el campo de los negocios, ¿no? Todo es factible, ¿no? Como también es factible que lo pueda vender, si compré por 50.000, lo podría vender por 50.000. En ese caso no ganaría nada, pero ya me deshago, recupero mis 50.000 y lo puedo orientar a otra cosa, ¿no? Y también podría haber un escenario, digamos, peor, que sería que compré algo por 50.000 y luego lo vendo por menos de 50.000, 40.000 se me ocurre. Pero en el campo de las finanzas, uno siempre, la especulación, la característica es la siguiente. En las operaciones de especulación, la característica es la siguiente, es que se compra barato y se vende caro. Eso es así. Pero habrá circunstancias donde no se puede hacer eso, pero la mayoría digamos, el 99% de operaciones es que se compran a una cantidad y se vende por otra mayor. Así funciona el campo de los negocios, el campo de las finanzas en general. Y así sucede en bienes comunes, ¿no? Como la ropa que mencioné, como los alimentos, como la medicina, como el servicio que dan actualmente, por ejemplo, eh, las clínicas, las universidades, cualquier negocio, ¿no? Todos los negocios especulan, todos los negocios especulan. Anteriormente se hablaba, por ejemplo, de eh, empresas mercantilistas, decían, ¿no? Empresas mercantilistas y empresas no mercantilistas o sociales, ¿no? Pero hoy por hoy todas hacen, todas hacen mercantilismo, todas especulan, ¿no? Incluso hasta las iglesias, miren, en extremos, ¿no? Las iglesias tienen muchas fuentes de ingresos. Ningún sacerdote hace una misa sin que le paguen. Ningún sacerdote bautiza sin que le paguen. Ningún sacerdote, y los diezmos, dice ahí Tantalián, exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, Todo se ha vuelto, digamos, un mundo de finanzas, un mundo especulativo, ¿no? Ya casi no se habla de entidad de tipo social, ¿no? Aun cuando todavía por ahí hay algunas entidades, ¿no? Pero la mayoría, digamos, de una u otra forma especulan. ¿Y qué cosa es especular? Es que comprar a un costo menor y venderlo a un precio mayor. Comprar en 20 y venderlo a 25, 30, 40, 50 y si se puede vender a 100, más aún. Ahora, hay un tema que nosotros hemos tratado con ustedes acá y relacionado con las operaciones de cobertura. Ahí le preguntamos a Alcántara, el escano, por favor. Dime un ejemplo de operaciones de cobertura. Ejemplo de operaciones de cobertura. Le repito, es un tema que recientemente, por ahí hace 2 semanas, hemos tratado, ¿no? Y dijimos que son instrumentos de cobertura. E incluso dijimos de cobertura del riesgo, porque en realidad aquí, cuando hablamos de operaciones de cobertura, es cobertura del riesgo. Porque, a ver, ahí tenemos ahí. Claro, son operaciones como dice ahí en el chat, como dice Eldridge,
que se utilizan para reducir el riesgo. ¿Sí? Y también ahí Berrocal confirma ahí, pero todavía no. Ahí está la respuesta, con Crisóstomo. Crisóstomo está la respuesta. Los derivados financieros. Y también Berrocal ahí ya se copió, ya se copió y también dice los derivados, ¿no? Pero está bien, muy bien. Los derivados. Efectivamente aquí, vamos a poner aquí, derivados. Las operaciones de cobertura son los derivados. Son los derivados. Y mire usted, ¿qué dijimos de los derivados? Miren, yo aquí le pregunto algo, Bueno, ahí también Beatriz se confirma cuáles son los derivados, forward, futuros, opciones, swap, exactamente, de eso estamos hablando, de esos derivados. Pero yo le pregunto aquí ahora algo, ¿no? Un derivado, estos forward, estos futuros, estas opciones y swap, yo le pregunto a todos, ¿no? Son operaciones originales, auténticas, o son operaciones derivadas. ¿Qué dicen? Correcto, claro, por su nombre, el nombre estaba indicando ahí derivados, ¿no? Derivados, efectivamente estamos recordando ahí ese concepto que habíamos dado anteriormente. Estos derivados financieros que se han mencionado, como forward, futuros, opciones, swap, no son operaciones eh, propias, auténticas, originales, ¿no? Sino que se derivan de otro. Se derivan de otro. Ahora, ese otro puede ser los bonos, ese otro puede ser las acciones, ese otro puede ser las divisas, ¿no? Ese otro puede ser bursátiles, ¿no? ¿No? Y ahí entra, pues aquí, ya, como consecuencia de acá, entonces, en la base, en la base de los derivados encontramos aquí a los bonos, que estamos hablando el día de hoy, ¿no? A las letras hipotecarias, a las letras en general, letras hipotecarias, letras del tesoro, ¿no? Y otros instrumentos que también luego vamos a indicar. O sea, miren, esa es la secuencia. Primero nosotros tenemos bonos, primero tenemos letras y primero tenemos otros instrumentos, según el caso aquí, de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo, etcétera, ¿no? Y sobre esos derivados es que hacemos, por ejemplo, eh, un derivado. En este caso, podemos hacer, por ejemplo, un swap de acciones. Podemos hacer opciones sobre bonos, opciones sobre acciones. Podemos hacer, el otro instrumento era futuros de acciones, futuros de bonos, ¿no? Cualquier instrumento financiero se puede convertir en un derivado. ¿Y por qué? ¿Y para qué lo convertimos? A ver, ahí conteste, por favor. ¿Para qué lo convertimos? ¿Para qué convertimos un bono, una letra, una acción en un derivado? Por ahí ya contestaron, incluso ustedes antes, ¿eh? Por ahí vi una respuesta relacionada. Esa es una respuesta válida de lo que dice ahí Tantaleán. Y esto se refina más aún ahí con Crisóstomo, para minimizar riesgos, efectivamente. O como dice aquí Quispe Torre, contra el riesgo. O como dice ahí Fernández, para reducir el riesgo. Efectivamente, en esencia estos instrumentos es para cubrirnos del riesgo. Siempre que tratamos de, de hacer algo con un instrumento es para cubrirnos del riesgo. En estas operaciones de arbitraje, también, miren, podemos hacer operaciones de arbitraje de cualquier instrumento, de cualquier producto. Y recuerdan que cuando hablé de las operaciones de arbitraje dije lo siguiente, atentos, ¿eh?
Dije que estas operaciones de arbitraje se llevan a cabo en dos mercados diferentes, pero al mismo tiempo. Repito, en dos mercados diferentes al mismo tiempo. Lima y Quito, dos mercados diferentes, pero en este momento, a la vez, así, a la vez. ¿A qué se refiere eso de a la vez? Se refiere que en una operación de arbitraje uno primero vende, miren lo que pasa, no, yo no sé, digamos de otra manera, yo me entero, digamos, que el, el tipo de cambio del dólar está más bajo, por decir en Iquitos. ¿Y por qué menciono Iquitos? Porque es zona, digamos, de frontera, tiene acceso ahí al mercado colombiano, al mercado brasileño, ¿no? Y entonces es muy fácil que entren las divisas ahí y, y hagan, digamos, efectos a veces a la baja, ¿no? Y entonces, yo estoy en Lima, primero vendo en Lima, primero le vendo aquí a Eldridge, se me ocurre, le vendo a Eldridge, eh, por decir, de $100,000. Y, perdón, e inmediatamente compro en el otro mercado. O sea, primero me aseguro de vender a un tipo de cambio mayor, ¿no? Dicho está, vendo, por decir, a 3.40. Aquí a Eldridge dije, por ejemplo, le vendo a 3.40. Pero al mismo tiempo he comprado en otro mercado, en este caso, un mercado como Iquitos, o como puede ser Tumbes, o como puede ser Puno, o como puede ser Tacna, que son zonas de frontera, ¿no? Y he comprado por acá a 3, por decir, he comprado acá a 3.20. Imagínense ahí, mire, estoy, estoy ganando, digamos ahí, estoy ganando un diferencial de 20 céntimos por cada dólar, ¿no? Incluso a veces eso es mayor, ¿no? Pero yo primero he vendido, le he vendido a otros clientes, ¿no? Le he vendido a otros clientes y automáticamente compro. Una vez que se consolidan las operaciones, ya le entrego pues a la persona que me compró a mí, le entrego las divisas correspondientes. ¿Qué ha pasado ahí? Que he aprovechado un desfase del mercado. He aprovechado ahí un desfase del mercado. He operado en dos mercados diferentes a la vez, vendiendo y comprando. Y he obtenido una ganancia. Y eso va a depender de la cantidad de dólares para que sea esa ganancia muy alta. Ahora, estas operaciones de arbitraje rápidamente se corrigen. Esto que acabo de hacer yo en este momento, para el ejemplo, ¿no? Inmediatamente el mercado lo corrige. Es decir, en estas ciudades donde compré, inmediatamente se ponen al día, se enteraron que el tipo de cambio es 3.40 y todos de 3.20 lo suben a 3.40. Y ya yo ya no podré comprarlo. O tendré que esperar otro desfase del mercado para comprarlo. Entonces hay personas especializadas en estas operaciones que se llaman arbitrajistas, que justamente buscan las oportunidades, están buscando, ahora con estos medios virtuales, con la internet, con la información que se tiene por los medios, los distintos medios de comunicación que tenemos, hace muy fácil, digamos, aprovechar esto, ¿no? En realidad, es la operación que, como dice de Tantalian, es una operación de Forex, porque estoy trabajando divisas, ¿no? Porque en Forex se, se transa en divisas, dinero, ¿no? Dinero. Es una operación Forex. Bien, entonces hemos recordado aquí este caso, ¿no? Para ir, digamos, reforzando. Entonces, miren, ¿cuál es
como resumen de estas operaciones. Por acá hay riesgo, ¿cierto? Aquí hay riesgo. Acá en las operaciones de arbitraje también se dice que no hay riesgo, miren, se dice que no hay riesgo. ¿Por qué? Porque yo primero vendo y después compro. O sea, primero me aseguro en vender y después compro y entrego. Y entonces eso asegura. De alguna manera se dice que el riesgo acá se anula. Se anula. Es la única operación financiera que anula el riesgo, porque primero vendo y después compro y entrego. Muy bien, correcto. Pero en las operaciones de cobertura sí está presente el riesgo, aun cuando se reduce, como ustedes lo han dicho, se reduce el riesgo, pero no se elimina, no se elimina. Está latente ahí el riesgo hasta que se concrete la fecha final del contrato y ahí veremos si gané o perdí. Si perdí es porque el riesgo me hizo yaya, como se dice, me afectó el riesgo. Aquí en especulación también se mantiene el riesgo, pese, digamos, a que la naturaleza de la especulación es comprar barato y vender caro, pero esa es la naturaleza. No necesariamente se da en la realidad así, en todos los casos. Puede ser que en el 99% se dé, pero puede ser que en ese 1% me haya tocado a mí como inversionista, ¿no? Y en vez de ganar, pierdo, ¿no? Porque así son los negocios. Recuerden también, mencionamos por ahí otro aspecto, como esto dije, relacionado con las finanzas, ¿no? Miren, aquí están las finanzas. ¿Y cuál es la filosofía de las finanzas? Acá vamos a ponerle su filosofía. FF, filosofía. Tenemos, aquí puede haber una filosofía, digamos, absoluta. Una filosofía absoluta y otra filosofía relativa. ¿Qué significa esto, no? Mire, cuando hablo de términos absolutos, quiere decir que lo que, lo que uno quiere se va a dar, de todas maneras. Es decir, si yo invierto en acciones, debo ganar. Si yo pienso en términos absolutos, es que si yo invierto en acciones, debo ganar. Y si invierto en bonos, debo ganar. Y ustedes saben que eso no necesariamente es así, por las situaciones que anteriormente hemos mencionado. Entonces, en el campo de las finanzas, esas dos filosofías están ahí latentes, lo absoluto y lo relativo están ahí. Pero en, en la esencia de las finanzas no se da lo absoluto, sino más bien se da lo relativo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de lo relativo, ¿no? Que en muchos de los casos ganaré, pero en otros casos perderé. Cuando se dice, por ejemplo, a mayor, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, es un principio de las finanzas, pero eso no necesariamente se va a dar así, es solo un principio, ¿no? Ustedes saben que existen los mandamientos de Dios y acaso mucha gente lo cumple. Lo mismo sucede así. Si, imagínense, digamos, si los mandamientos de Dios no se cumplen, menos la gente va a cumplir los preceptos o mandamientos o principios de las finanzas, porque las finanzas ya entra el elemento humano. Y el elemento humano, estamos hablando de algo falible, de algo imperfecto, ¿no? Así somos, ¿no? Los seres humanos somos falibles, imperfectos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta todos estos detalles. Entonces, todo en finanzas se ve en términos relativos. Otro ejemplo de este término relativo es que si ustedes, cada uno de ustedes pone un negocio
y yo también pongo un negocio. Ustedes ganan y no necesariamente voy a ganar yo. O al contrario, ¿no? O al contrario, puede suceder que, al contrario, puede suceder que tienen negocio, yo tengo un negocio, pero yo gano y todos ustedes pierden. O alguno de ustedes pierden, ¿no? Porque así son las finanzas, ¿no? Las finanzas no son absolutas, las finanzas son relativas, ¿no? Lo que uno, lo que uno gana no necesariamente, o dicho de otra manera, lo que a uno le pasa no necesariamente le va a pasar al otro. Ese es otro detalle. Aunque una empresa haya perdido, pese a tener estrategias, políticas, tácticas, acciones, planes, ¿no? Y todo un mundo, digamos, de expertos ahí manejando, esa empresa pierde, porque estamos en un mundo real, pues, en un mundo real. Porque las finanzas son así de relativas, ¿no? No siguen una regla absoluta. Solamente, digamos, los aspectos religiosos se consideran absolutos, ¿no? Pero el resto, y especialmente en el mundo de las finanzas, son relativas. Son relativas, ¿no? Esos principios que dicen a menor riesgo, menor rentabilidad, se puede dar como no se puede dar. Ese otro, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, igual, se puede dar o como no se puede dar. Bien, entonces, ¿y eso por qué? Porque de por medio, y especialmente en las finanzas, tenemos este es el término. Las finanzas están gobernadas por esta R de riesgo, ¿no? El riesgo va a estar permanente en todo momento, ¿no? Las finanzas están nutridas, cubiertas, llenas, muy gordas digamos, de riesgo, mucho riesgo, ¿no? Hay riesgo, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en este contexto de pandemia. De hecho, ha aumentado el riesgo. En este tiempo, por ejemplo, muchas empresas van a morir, van a desaparecer. Mucha gente de negocios ha visto reducidos sus ingresos, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, ver, digamos, a estos señores estos cantantes, ¿no? Estos cantantes, los artistas, ¿no? Cantantes, artistas de estos grupos musicales, ¿no? Que cuando antes de la pandemia eran los reyes, pues, ¿no? Eran los reyes del despilfarro, ¿no? Los reyes del despilfarro. Pero después de 4 meses de no cantar, de no bailar, de no hacer, ahora está en misios, incluso pidiendo, digamos, favores por intermedio de la televisión, etcétera, etcétera. Eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Eso nos puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo así, en un mundo relativo, ¿no? Que nadie lo tiene seguro nada, ¿no? Y entonces de ahí nace, digamos, una suerte de consejo. Hay que guardar pan para mayo, como se dice, ¿no? Guardar pan para mayo. Es decir, ahorrar. Siempre de lo poco que podemos tener, ahorrar algo, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Aún ahorita la pandemia no está controlada. Nos están dejando a nuestra suerte. Y dejarnos a nuestra suerte es correr más riesgo, más riesgo. E incluso en otras latitudes ha pasado, digamos, que ha venido una segunda oleada, y peor que la anterior, ¿no? O sea, hay que tomar ahí los riesgos correspondientes. ¿Qué cosa es tomar los riesgos? Cuidarse, ¿no? Lo mismo pasa en las finanzas, ¿no? No hay que confiarse, ¿no? El negocio que está yendo bien, como el caso de los cantantes ante la pandemia, y puede llegar un momento que te va a ir mal. Y entonces ahí, si no guardaste, si no ahorraste, se te viene abajo la situación.
Bien, y eso pasa a todos, ¿no? Eso pasa a todos, no solamente a estas personas que he mencionado, sino en el campo de los negocios se puede dar todo eso. Habrá mucha gente, por ejemplo, que está perdiendo por sus bonos, se está perdiendo por sus acciones. ¿Por qué? Porque no ha podido vender. Hay mucho inversionista que se dedica a especular, es decir, a comprar permanentemente. Compran acciones de cualquier empresa y luego lo venden. Y compran bonos y lo venden. Y compran letras hipotecarias y lo venden. Ese es un negocio, invertir en esos instrumentos financieros. Pero de hecho, en este momento habrá mínimo de compradores, ¿no? Porque la gente se está asegurando pues el bitute, como se dice, ¿no? Las necesidades fundamentales. Bien, entonces dejamos la pizarrita y nos vamos por acá a conocer o ampliar algunos detalles de los riesgos, porque el riesgo tiene que ver aquí en esto de los instrumentos de renta fija. ¿Por qué? ¿Por qué un inversionista busca renta fija? Por el riesgo. Si buscara renta variable, tendría más riesgo, ¿no? Entonces busca renta fija para reducir el riesgo, ¿no? O sea, ese es el asunto. El riesgo está en todo momento. Me parece que sí, este tema ya lo presentamos en otra clase también, pero por la importancia del riesgo, tenemos que recalcarlo para que quede bien oleado y sacramentado el tratamiento, el conocimiento que debemos tener del riesgo, ¿no? Recuerde que si no conocemos el riesgo de nuestra inversión, si no conocemos el riesgo de nuestro negocio, no tenemos expectativas de mejor rentabilidad, ¿no? Debemos conocer el riesgo o los riesgos que vamos a correr para implementar un negocio, para comprar acciones, bonos u otros instrumentos. Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con el concepto de riesgo financiero. Comentaremos sus distintas fuentes o formas de manifestación y la importancia de realizar una gestión y control efectivo del riesgo en el ámbito empresarial. En cualquier contexto de la vida, el término de riesgo se refiere Cuando acá el amigo dice para controlar el riesgo, ¿no? ¿Y qué cosa he dicho yo anteriormente, ¿no? Que todo esto es relativo, ¿no? O sea, pensar que vamos a controlar el riesgo es un buen anhelo, es un buen anhelo, ¿no? Pero no necesariamente se va a lograr. Repito, los riesgos no necesariamente desaparecen así por así, ¿no? Son como la pandemia, ¿no? Que ha aparecido de un momento a otro y ha arrasado con las vidas de la gente, ¿no? Que ha aparecido de un momento a otro y nos tiene asustados ahí, ¿no? El riesgo es eso, ¿no? Está ahí, es inherente a las transacciones, ¿no? Lo podemos de alguna manera, digamos, manejar, poner, digamos, lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Con la pandemia, ¿cómo nos cuidamos? Utilizamos mascarilla, nos lavamos las manos, utilizamos el alcohol, utilizamos algunos otros instrumentos, ¿no? Eso mismo que se hace aquí ahorita en tiempo de pandemia es lo mismo que se hace con el riesgo. Tomar medidas, tomar medidas. Pero aún tomando medidas, uno se puede ver perjudicado, porque así son estas situaciones. Nada es absoluto, todo es relativo. No sabemos cómo puede, digamos, cambiar los efectos de la pandemia en un caso de salud y de los negocios o del riesgo en los negocios, en este caso que estamos tratando. En cualquier contexto de la vida, el término de riesgo se refiere o lo asociamos a la posibilidad o probabilidad de que se produzca o ocurra un perjuicio.
un daño, un siniestro. En el ámbito económico-financiero, el riesgo se asocia con la posibilidad de que se produzcan sucesos futuros, inciertos e independientes de la voluntad de quien lo sufre, susceptibles de ocasionar un perjuicio económico. El riesgo tiene su origen en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre. La incertidumbre consiste o se basa en el desconocimiento sobre cuáles serán las condiciones futuras que se presentarán en el mercado, el desconocimiento sobre los escenarios futuros que afectarán al desarrollo de la empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, acometemos una inversión, invertimos un excedente de tesorería, 10.000 euros, en la adquisición de acciones de Bankia, lo hacemos con la intención de obtener una rentabilidad, por una parte vía dividendos, lo cual dependerá de la política de distribución de beneficios de la empresa, y por otra parte con la esperanza de que llegado el momento en el que tengamos que desinvertir, es decir, convertir esa inversión en acciones de Bankia en dinero líquido que nos permita pues, afrontar pagos derivados del endeudamiento de la empresa o simplemente porque necesitemos ese dinero líquido para... Aquí el amigo acaba de indicar varias situaciones de riesgo, ¿no? Cuando dice utilizamos los excedentes, o sea, cuando uno solamente utiliza un excedente es porque se está enfrentando, está, digamos, ponderando el riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un presupuesto de gasto mensual de 2.000 soles, ¿no? ¿No? Esos 2.000 no lo toco para nada, ¿no? Pero si por ahí tengo ya 2.500, esos 500, solamente esos 500 lo utilizo, por decir, para comprar instrumentos financieros. Es excedente en mi presupuesto. Lo mismo puede pasar en las empresas, ¿no? Las empresas tienen que tener, digamos, un presupuesto para funcionar. Y si han generado, si han generado ingresos superiores a eso, ese excedente, no el presupuesto para el día a día, no el presupuesto para sus operaciones mensuales, ¿no? Sino ese excedente. Solamente cuando uno utiliza solamente el excedente, ya está tomando medidas contra el riesgo. En mi caso, si yo tengo, digamos, 2.000 soles de mi presupuesto, digamos, mensual, y tengo 2.500, si utilizo solamente 500, estoy tomando previsiones contra el riesgo. Y me pregunto, ¿por qué no tomo los 2.500? Porque tengo el temor que pueda perder, que me pueda quedar sin comer. Y entonces se traería bajo mis finanzas correspondientes, ¿no? Entonces, cada término que está diciendo aquí el colega es de lo más importante y está enfocado en términos de riesgo, ¿no? Acciones de Bankia en dinero líquido que nos permita pues, Un poquito más afrontar antes. pagos derivados del Un poquito más endeudamiento de la antes. Ya, ahí. empresa, de distribución de beneficios de la empresa y por otra parte con el desarrollo de la empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, acometemos una inversión, invertimos un excedente de tesorería, 10.000 euros. Ajá, y mire, invertimos un excedente de tesorería, ¿no? No su presupuesto normal, sino un excedente, algo que se recibió en forma extraordinaria y ahí está. Y antes que esté ahí perdiendo valor, lo invertimos, ¿no? Buscando sacarle provecho De la empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, acometemos una inversión, invertimos un excedente de tesorería, 10.000 euros, en la adquisición de acciones de Bankia, lo hacemos con la intención de obtener una rentabilidad, por una parte vía dividendos, lo cual dependerá de la política de distribución de beneficios de la empresa, y por otra parte con la esperanza de que llegado el momento en el que tengamos que desinvertir, es decir, convertir esa inversión en acciones de Bankia en dinero líquido que nos permita pues, afrontar pagos derivados del endeudamiento de la empresa o simplemente porque necesitemos ese dinero líquido para continuar con el funcionamiento de nuestra empresa, esperamos que
el precio de las acciones de Bankia bien se haya incrementado o al menos se mantenga estable. Sin embargo, estamos sometidos al desconocimiento relacionado con que, llegada la fecha en la que nosotros pensamos desinvertir, es decir, recuperar esa inversión de 10.000 euros en acciones de Bankia, el precio de las acciones de la sociedad en el mercado haya disminuido y, por tanto, obtengamos una pérdida derivada de esa inversión. En el caso de la obtención de financiación, es decir, de solicitar una determinada deuda que esté referenciada a un tipo fijo con un componente variable, lo cual ocurre en el caso de los préstamos hipotecarios con carácter general, estamos sometidos, por ejemplo, al Euribor más un 1,5%, nosotros que tenemos que satisfacer en concepto de intereses un 1,5% fijo lo conocemos a priori. Lo que no conocemos a priori será el nivel que tendrá el Euribor, que es la parte variable del tipo de interés, del coste financiero que tendré que afrontar por obtener esos fondos, ese préstamo hipotecario, qué nivel tendrá en el futuro en el mercado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión y la obtención o la búsqueda de rentabilidad en esa actividad de inversión, como desde el punto de vista de la financiación, el riesgo tiene su origen en el desconocimiento sobre cuáles serán las condiciones futuras del mercado y condiciones que, en caso de ser adversas o no presentarse en el signo o con la magnitud que nosotros a priori estimábamos, pueden generar la obtención de pérdidas en las posiciones abiertas por parte de la empresa en el mercado. Por tanto, el riesgo, la incertidumbre es inherente a la actividad financiera. No va a ser posible su eliminación total. Ahí está, escuchen bien eso, el riesgo es inherente al mundo de las finanzas. No podemos desaparecerlo, ¿no? Por eso siempre debemos estar tomando previsiones, siempre debemos estar viendo los pros y los contras, viendo, digamos, de qué manera coberturarnos del riesgo, ¿no? Y por eso que aparecen esas operaciones de cobertura con sus derivados y otros que anteriormente estuvimos comentando, ¿no? Abiertas por parte de la empresa en el mercado. Por tanto, el riesgo, la incertidumbre es inherente a la actividad financiera. No va a ser posible su eliminación total. No vamos a conseguir realizar inversiones o realizar u obtener financiación que no estén sometidas a ningún grado de riesgo. Lo que sí va a ser posible y cada vez cobra mayor importancia en el ámbito empresarial es realizar un control y una gestión efectiva de las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo? Bien, a continuación voy a hacer una enumeración de las fuentes de riesgo fundamentales, las principales fuentes de riesgo que afectan al desarrollo de la actividad económico y financiera de la empresa. Esto no trata de ser en ningún caso una enumeración exhaustiva, ya que existen distintas fuentes de riesgo y según el autor que consultemos, la enumeración que realice será más o menos extensa y en algunos casos incluso la denominación que se le otorga a algunas de estas fuentes de riesgo es distinta, sea cual fuere la clasificación, sea cual fuere el autor y sea cual fuere la extensión de la enumeración o la denominación que se le dé a esa fuente de riesgo. Lo que está claro que todas las que comentaremos aquí son fuentes que originarán riesgo, que se basan en la incertidumbre, que podría materializarse en la posibilidad de que la empresa obtuviese pérdidas. El primero de ellos es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones o alteraciones en el valor de las posiciones abiertas en el mercado como consecuencia precisamente de la incertidumbre existente en relación con las condiciones del mismo, tal y como hemos comentado. Este riesgo de mercado yo lo distribuyo o lo achaco a tres fuentes o a tres manifestaciones del riesgo fundamentales. Por una parte, el riesgo de tipo de interés. Este riesgo consiste en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas en el mercado derivadas de variaciones en los tipos de interés del mercado, de ahí el riesgo de tipo de interés, y el tipo de interés, por supuesto, sería una de esas variables
del mercado que desconocemos y por tanto son susceptibles de producir posibles pérdidas. Todos sabemos, por ejemplo, que el incremento de los tipos de interés de mercado produce o provoca una disminución en el precio o valor de mercado de los activos de renta fija. Igualmente, Esto pasa con los bonos, con las letras hipotecarias, con las letras del tesoro, que son los instrumentos que estamos tratando el día de hoy, ¿no? El riesgo del tipo de interés, ¿no? Este interés no ha dicho aquí el señor, pero también se ve afectada por la inflación, ¿no? Porque uno puede ganar digamos, un cierto interés, pero si a esa ganancia le restamos la inflación, en realidad hemos ganado mucho menos de lo que aparentemente creemos haber ganado. Es decir, por ejemplo, si yo gano, por alguna inversión gano 10 soles, y si a eso le resto 4 soles por efecto de la inflación, en realidad no he ganado 10, sino solamente 6. Así sucede en el campo, digamos, de los negocios. Tenemos que ponderar todos los elementos, ¿no? tal y como hemos comentado, cuando tenemos un préstamo hipotecario cuyo coste financiero hay que satisfacerlo en base a un tipo de interés mixto, es decir, un componente fijo y un componente variable, por ejemplo el Euribor, el riesgo que se asume es que el Euribor en el futuro vaya sufriendo sucesivos incrementos y por tanto nosotros nos veamos obligados a asumir un mayor coste financiero derivado del préstamo hipotecario. El riesgo de precio es otra de las manifestaciones fundamentales que incluyo dentro del riesgo de mercado. Y el riesgo de precio es la posibilidad de que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas en el mercado por parte de la empresa derivadas de la alteración en el valor de mercado, en el precio de los activos. Nos referíamos a la adquisición, a la inversión de acciones de Bankia, por ejemplo, como inversión para tratar de rentabilizar un excedente de tesorería que tenemos en nuestra empresa. Pues bien, ¿cuál es el riesgo al que estamos sometidos en relación con el precio? Pues que las acciones de Bankia las hayamos adquirido a 10 y en el momento que nosotros nos disponemos a desinvertir, a vender esas acciones en el mercado, su precio haya caído a 8, a 6 o a 5. Pues esa reducción en el precio de las acciones de Bankia harán que nuestra inversión inicial se convierta en un importe inferior a vencimiento en el momento en que queremos desinvertir, en el que queremos vender esas acciones de Bankia y por tanto la empresa tenga la posibilidad de obtener pérdidas. Y finalmente el riesgo de tipo de cambio. Esto es la posibilidad, nuevamente, de que se produzcan pérdidas en las posiciones que tiene abiertas la empresa en el mercado y en este caso derivada de variaciones en los tipos de cambio. Lógicamente este riesgo va a afectar a operaciones que se realicen en divisa. ¿Cuál sería el caso? Pues hemos realizado una compra de una determinada materia prima y la hemos realizado en dólares americanos. Nosotros en el momento de realizar la operación se nos ha concedido la posibilidad de pagar a plazo. Por lo tanto, realizamos la operación hoy y pagaremos una parte de ese importe dentro de 6 meses y otra parte dentro de 12 meses. ¿Cuál es el riesgo que nosotros asumimos? Pues el riesgo que asumimos es que se produzca una devaluación del euro frente al dólar y transcurridos 6 y los 12 meses en los que tendré que afrontar el pago de la adquisición de esa materia prima en dólares, yo necesite un mayor número de euros para afrontar el pago de esa deuda. Por lo tanto, variaciones en el tipo de cambio pueden producir igualmente pérdidas en las posiciones abiertas por la empresa en el mercado. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos por la contraparte. Ejemplo bien sencillo, pérdidas derivadas del impago de un crédito por parte del deudor. Un cliente al cual hemos prestado servicios o hemos vendido bienes, los que son objeto del desarrollo de la actividad de nuestra empresa y que llegada la fecha de vencimiento no satisface su obligación de pago con nosotros. Riesgo operativo u operacional. Este riesgo incluye un amplio número, una variedad de fuentes o de factores detonantes de este riesgo.
es la posibilidad de que se produzcan pérdidas por la falta de adecuación de los procesos internos, por el comportamiento de las personas, por fallos en los sistemas o como consecuencia incluso de factores externos. Ejemplos de riesgo operacional, pues actividades fraudulentas, tanto en el ámbito interno, un determinado trabajador que se dedica a hacer una desviación de fondos de la empresa en beneficio propio, como de actividades fraudulentas externas, pues clientes o proveedores con los que mantenemos relaciones comerciales y que luego resultan ser fraudulentas y esto pudiera causar un perjuicio económico para la empresa. La caída del sistema por un fallo informático que puede hacer pues, que la empresa esté inoperativa durante unas determinadas horas o durante unos determinados días y eso provoque pérdidas, el incumplimiento de medidas de seguridad, medidas de higiene y de salud en el trabajo. Cualquiera de estos factores se incluirían dentro del riesgo operativo u operacional. El riesgo de liquidez. Este riesgo está asociado a la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivado de la imposibilidad de transformar activos en liquidez en las condiciones deseadas, o lo que es lo mismo, de la no disposición de la liquidez necesaria para poder desarrollar nuestra actividad. El riesgo de liquidez es que yo tengo un crédito por 10.000 euros con un cliente al que yo le he vendido mercancías y le permito que me pague a 6 meses y a 8 meses me vence una deuda con una determinada entidad financiera por importe de 8.000. Y yo, pues, según mi planificación de tesorería, he previsto que dentro de 6 meses cobro esos 10.000 euros del cliente y 2 meses después voy a tener que disponer de 8.000 euros de dinero líquido para satisfacer la deuda que me vence en dicho plazo. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? Pues transcurridos los 6 meses el cliente no me paga esos 100.000 euros, esto vendrá derivado del riesgo de crédito y a la vez se produce la no disposición por parte de la empresa de esos 8.000 euros que tiene que pagar dentro de 2 meses. Por lo tanto, el riesgo de liquidez es no poder disponer de los fondos necesarios para poder afrontar, por ejemplo, los pagos relacionados con el desarrollo y la actividad de la empresa. Y riesgo legal, pues es la posibilidad de que se produzcan pérdidas derivadas de la imposibilidad de ejecutar determinados contratos, por ejemplo, por defectos formales, pues falta de documentación que era necesario aportar para la consecución del contrato, falta de capacidad jurídica o de capacidad por parte de los firmantes en dicho contrato. Hay algunos autores que este riesgo legal lo incluyen dentro del riesgo operativo o operacional, como os comentaba al principio, y esto no es una clasificación exhaustiva y no es la clasificación de riesgos mejor que se ha hecho en el ámbito económico-financiero, simplemente es una clasificación más, es la que yo utilizo para llamar la atención sobre las distintas fuentes o factores que pueden originar riesgo en el ámbito empresarial. ¿En qué consiste? Visto la definición y visto los distintos tipos de riesgo, fuentes o factores de riesgo, ¿en qué va a consistir el control y la gestión del riesgo? Pues bien, para poder llevar a cabo una gestión efectiva, un control y una gestión del riesgo financiero en el ámbito empresarial hay que realizar 3 actividades fundamentales e imprescindibles. En primer lugar, identificar las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. Pues si somos una empresa con proyección internacional, estaremos sometidos a unos riesgos distintos a los que estaríamos sometidos si somos una empresa con proyección nacional o con proyección regional y únicamente pues, desarrollamos nuestra actividad en una determinada comunidad autónoma en el ámbito español. Habrá que identificar, por tanto, cuáles son las fuentes de riesgo que pueden tener incidencia en el desarrollo de nuestra actividad económica y actividad financiera en el seno de nuestro negocio, de nuestra empresa. Una vez identificada la fuente de riesgo, hay que cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo, ante dichos riesgos que hemos identificado. Y cuantificar es medir la magnitud en términos económicos de esa exposición al riesgo. Y finalmente, una vez que tenemos identificados y cuantificados los riesgos, hay que adoptar medidas que permitan limitar o reducir esa exposición al riesgo. Ya hemos dicho que no va a ser posible la eliminación absoluta del riesgo al cual está sometida la empresa por el simple hecho de existir, de realizar actividades con componente económico, inversiones y con componente financiero, obtención de financiación, la contracción de deuda para poder desarrollar nuestra actividad, pero sí que vamos a poder adoptar medidas y utilizar herramientas y adoptar comportamientos que nos van a permitir limitar o reducir la exposición al riesgo de la empresa. Operar en mercados organizados, mercados regulados, mercados supervisados. En estos mercados se ofrecen productos estandarizados, existe una gran liquidez y existe además una cámara de compensación que garantiza la contrapartida de las operaciones contratadas. Aplicar criterios de prudencia, la inmunización, por ejemplo,
de carteras de renta fija, la formación de carteras de renta variable diversificadas o la contratación de productos derivados como instrumentos de cobertura van a ser algunas de esas herramientas o medidas que nos van a permitir reducir los riesgos inherentes a la actividad financiera. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Bien, bien, bien. Entonces, le agradecemos aquí al amigo por ese recordar que nos ha hecho del concepto de riesgo, los distintos tipos de riesgo, que siempre es bueno conocer, y especialmente lo que he hecho en la última parte, que consiste en identificar. Hay que identificar aquellos eventos o situaciones potenciales de riesgo y sobre eso identificar algunas medidas para reducir, menguar los efectos correspondientes. Aun cuando no se puede eliminar del todo, pero debemos tomar alguna medida, ¿no? Cualquier medida que se tome en algo va a ayudar, ¿no? Bien, aquí también debemos recordar lo siguiente, que miren, cuando hablamos de las finanzas, naturalmente hablamos de mercados, algunos mercados que nosotros hemos visto, ¿no? Pero en general, esto ocurre, digamos, con estos dos tipos. Mercados, aquí vamos a poner mercados controlados y mercados no controlados. Ojo ahí. Y yo les pregunto a ustedes ahí, a ver si contestan. Ahí estamos 21 alumnos de 21, 26, ¿no? Casi estamos la gran mayoría, ¿no? Qué bien, felicitaciones, pues. ¿Qué dice acá? Tantalián, profesor, disculpe, tengo un inconveniente, me contesta. ya, correcto. Bien. Miren, yo les pregunto lo siguiente. ¿En cuál de estos mercados, en el controlado o el no controlado, existe más riesgo? Esos dos mercados van a están ahí, están a la vista de nosotros, ¿no? ¿Qué más? Diga. ¿Qué más respuesta queremos, por favor, ahí? Solamente demos dos. Las únicas aprobadas, Alcántara y Eldridge. Y Quispe, nada más. El resto, no sé. Vamos a ver ahí, se están haciendo presente efectivamente en el no controlado. Ahora bien, gracias por las respuestas. Bien, ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál es lo que distingue? ¿Cuál es lo que distingue a un mercado controlado y a otro no controlado? O sea, ¿por qué se distinguen? ¿Por qué se distinguen? Porque miren, normas, correcto, algo está por ahí, pero hay una entidad que funciona ahí en medio de esto, que le da ese carácter no controlado. Porque imagínense, perdón, mire, eh, en algún momento hablamos de los forward y dijimos que los forward se trabajan con los bancos. Sin embargo, aún trabajando con los bancos, en ese caso se considera no controlado. Y fíjese, usted sabe que un banco es una institución organizada de acuerdo con la Ley General de Sociedades, con la ley del sistema financiero, y cumple una serie de formalidades y tiene, digamos, supervisión incluso no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay escenarios donde trabajan en un mercado no controlado. Y la entidad es justamente la entidad que nos acaba de decir acá Milagro Fernández. Oye, te felicito, Milagro, ¿eh? Te voy a anotar acá. Fernández, 20, ¿eh? Fernández, efectivamente, ¿eh? Esa entidad o cualquier otro nombre similar es la que distingue a un mercado y otro.
Un mercado controlado tiene esa entidad. Cavalli tiene ese nombre pues para el mercado de valores, pero digamos en términos generales se llama, digamos, cámara de compensación. Es la cámara de compensación. Que en el caso del mercado de valores de Lima, Cavalli hace la función de cámara de compensación. Y como bien dice ahí Ferdés, es la entidad que controla, que liquida, es decir, que cobra y que paga. Porque recuerden, cuando hablamos del mercado de valores, dijimos que se reúne justamente en Cavalli. Se reúne en Cavalli y va, digamos, la sociedad de agente de bolsa, la sociedad de agente de bolsa, la sociedad de agente de bolsa del vendedor, por un lado, y al otro lado va la sociedad agente de bolsa del comprador. Y ellos transan ahí. El que está comprando entrega el dinero a este día Cavalli. Y es Cavalli que le entrega al vendedor, ¿no? Entonces, esta entidad que hace ese control en el mercado bursátil de Lima, que se denomina Cavalli, es una entidad que hace la función de cámara de compensación y liquidación de valores. Cámara de compensación y liquidación de valores. ¿Qué se entiende por esto de... Primero veamos aquí, ¿qué se entiende por liquidación de valores? Lo que acabo de indicar, cobros y pagos. Cuando hablamos de liquidación de valores, hablamos que uno paga y el otro cobra. Y lo hacen por intermedio de la cámara, que en ese caso del mercado de valores de Lima es Cavalli. ¿Y qué pasa, digamos, aquí con cuál es la labor de compensar? Cámara de compensación, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cámara de compensación. Eh, Esa cámara de compensación tiene la función de revisar, ¿no? Las formalidades técnicas, legales y todos los aspectos relacionados con los instrumentos que están transándose, que están intercambiándose, ¿no? O sea, no solamente cobrar, sino revisar todos los documentos correspondientes. Bien, ahora, en el mercado no controlado no existe, no hay cámara de compensación. Aquí no existe cámara de compensación. No hay cámara de compensación. Cuando digo no existe cámara de compensación, no significa, digamos, que haya entidades informales, ilegales, no, de ninguna manera. Si los bancos, por ejemplo, los bancos operan acá también. Los bancos operan acá. Aquí operan los bancos. Cuando uno va, cuando uno va a, cuando uno va a un banco y le dice quiero, digamos, un forward, quiero un forward. Ese forward lo trata directamente con el funcionario del banco y no hay ninguna cámara de compensación. En cambio, si hubiera una cámara, ese trámite de querer comprar algo se haría por intermedio de la cámara de compensación, no con el banco directamente. Entonces, estas cosas son las que distinguen, ¿no? Entonces, ustedes mismos ya lo han dicho, aquí el riesgo se reduce, riesgo reducido, digamos, en gran medida. Y por acá el riesgo es abundante, es mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque tranquilamente las entidades que transan aquí se podrían desatender del contrato que anteriormente han hecho porque no está formalizado por una cámara de compensación y es más fácil romper la negociación en el mercado no controlado. A estos mercados no controlados también se le llama mercado OTC.
por sus siglas que significan fuera de control. Esas siglas significan fuera de control, OTC. Cuando dicen mercados OTC, es un mercado no controlado. Y es un mercado que no tiene cámara de compensación. En nuestro medio, todo lo que se lleva a cabo en la bolsa de valores se hace dentro de un mercado controlado. Se hace dentro o con la cámara de compensación y liquidación, que es esta empresa Cavalli, que mencionó ahí Fernández. Correcto. Entonces queríamos recordar ese aspecto. Bien, ahora vamos por acá. Como quiera que estamos hablando del riesgo y riesgo y riesgo, pero todo no es riesgo, pues. Algunos dirán, profesor, pero ¿y cuándo gano, no? ¿Y cuándo voy a ganar? Si todo es riesgo, entonces mejor ya me muero, ¿no? No tanto como eso, ¿no? También existe la posibilidad de ganar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? En este momento vamos a ver la rentabilidad en largo plazo. O lo que es lo mismo, ¿es rentable invertir a largo plazo? Claro que lo es. Por eso existen esas inversiones, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Verifico ahí si estamos compartiendo, efectivamente, ahí estamos compartiendo. Entonces ahí revisamos ahí. Invertir a largo plazo. Invertir a largo plazo es esto que estamos viendo de, de los bonos. De los bonos. Cuando hablamos de renta fija, estas rentas fijas, los instrumentos de renta fija, por lo general son a largo plazo, como los bonos, las letras hipotecarias, letras del tesoro o cualquier otro instrumento que tenga, digamos, un plazo mayor a 2, 3, 4, 5, 20 años, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí el amigo Alejandro Barranz. Barranz, asesor del fondo de inversión True Value. Vamos a ver. Fundamental y en concreto de si es rentable o no invertir a largo plazo, ¿vale? Vale. Hace tiempo vi un estudio que había hecho JP Morgan de la correlación entre el movimiento de una acción y sus fundamentales, ¿vale? Ya sea el PER o el precio-valor en libros o el Net Asset Value, las diferentes formas que hemos hablado en otros vídeos de evaluar una acción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía ese estudio... Cuando habla de fundamentales, se refiere al análisis fundamental. Es decir, cuando uno quiere invertir, eso lo explicamos en su momento, cuando uno quiere invertir debe llevar a cabo dos tipos de análisis, un análisis fundamental y un análisis técnico. El análisis fundamental está relacionado con analizar la información de la empresa, como los estados financieros, y dentro de los estados financieros las inversiones, las deudas, los ingresos, los costos, los gastos, cuál es su nivel de rentabilidad, liquidez, solvencia, ¿no? Cómo gestionan, a cuántos días cobran, a cuántos días pagan, todo eso es parte del denominado análisis fundamental. A eso está haciendo referencia. Yo ahí agrego esto les hago recordar a qué se refiere el análisis técnico. El análisis técnico es hacer el seguimiento a la cotización. Y esta cotización es más evidente en el caso de las acciones. O sea, hacerle seguimiento diario, semanal, mensual, anual, bianual, trianual, ¿no? Quinquenal, o a cualquier, digamos, un periodo de tiempo a una acción o a varias acciones, ver el seguimiento, es decir, cómo han subido, cómo han bajado, por qué subieron, por qué bajaron, qué circunstancias se dio para que bajen, qué circunstancias se dio para que suban. Eso es lo que técnicamente se llama análisis técnico. Entre el movimiento de una acción y sus fundamentales, ¿vale? Ya sea el PER o el precio-valor en libros o el Net Asset Value, las diferentes formas que hemos hablado en otros vídeos de evaluar una acción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía ese estudio era que en plazos de un año, que mucha gente
normalmente no tiene la paciencia de invertir a un año en una acción o en un fondo de inversión value, pues la correlación era de un 20% solamente. Sin embargo, a 5 años ya te ibas a correlaciones del 80 al 90%. O sea, si tú realmente compras algo que es barato, te va a ir bien y vas a batir al mercado a 4 o 5 años. ¿De acuerdo? Pero hay que también añadir si realmente has comprado barato. Si no hemos cometido lo que se llaman las trampas de valor, de comprar una acción que realmente está a per 6, pero que el beneficio por acción ahora es 1 € y dentro de 4 años pasa a ser 0,60. Entonces ya no la has comprado a per 6, sino a per 12 o 14. Entonces probablemente esa acción vaya a estar lateral o vaya incluso a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, he traído varios ejemplos de acciones curiosos y de la bolsa española en concreto, ¿no? Que son acciones muy populares. Aquí en España, por ejemplo, el Santander en España tiene 3 millones de accionistas, 3 millones de personas tienen acciones de Santander de alguna u otra forma. Y aquí podemos ver cómo desde el año 2007 el beneficio por acción ha bajado de 1,40 a 0,40 y la acción ha seguido el mismo camino. O sea, el beneficio por acción ha bajado un 60-70% y la acción ha hecho lo mismo. Es cierto que si añadimos los dividendos y demás, pues no es tanta la pérdida, pero sí que rondará el 30 al 40%. Y en un momento en el que el IBEX 35, si le añadiésemos los dividendos, estaría en torno a break-even o ligeramente en positivo desde el 2007. ¿Vale? ¿Por qué el Santander? Porque es una empresa que no cometió buenas decisiones de gestión de capital. También son negocios cíclicos, los negocios bancarios, lo hemos comentado en algún vídeo, que no son acciones seguras como piensa mucha gente, o el inversor minoritario se ve nuevamente atrapado en esta trampa de, como es una empresa grande y lo veo por todos los lugares, pues me da más confianza poner ahí mi dinero y comprar acciones del Santander que a lo mejor en una small cap como Miquel y Costas, que no sabemos lo que hace o no lo ves en tu día a día. Repsol, lo mismo. En el año 2007, con el petróleo en máximos en tipo $120, pues beneficio por acción 2,60. Vino la crisis financiera, malas decisiones de gestión de capital. Últimamente compraron una empresa en Canadá, por ejemplo, Talisman Energy, que fue una muy mala operación. El petróleo se ha desplomado. Y es otro negocio en el que el futuro de Repsol no depende tanto de ellos mismos. Una empresa bien gestionada, que tiene activos interesantes, pero que en cierta medida vas a depender del precio del petróleo, que no lo puedes controlar tú, a qué precio va a cotizar en el mercado. Entonces también ha tenido una caída bastante seria. Aquí el beneficio en 2015 aparece en negativo, pero bueno, es por gastos excepcionales y demás. Pero si se ajusta, pues tranquilamente ha caído también un 50-60%, como en el caso de Santander. Y otra de las estrellas del IBEX 35 es Telefónica, ¿vale? Otro negocio con muchísima deuda, ¿vale? Hay mucha gente que también invierte en Telefónica pensando que es algo seguro y no es seguro porque tiene una montaña de deuda increíble. Entonces, es otro negocio que también tiene lo que se llama apalancamiento operativo. Esto significa que tiene muchos costes fijos y a nada que te bajen un poquito las ventas, un 5, un 10%, pues el beneficio se te puede comprimir un 30, un 40%. Y si a eso le añades toda la deuda que tiene por encima, pues puede que la gente se empiece a poner nerviosa de si va a poder repagar o los costes de financiación te van a subir. Entonces es bastante más peligroso que se imagina la gente. Telefónica es una empresa que tiene bastantes frentes abiertos y en muchos diferentes sectores y diferentes geografías. Y que en todos ellos pues tiene una competencia bastante severa. Es bueno que la gente repase lo que le ha pasado a otras telecos de Europa, que han caído incluso más que Telefónica por el mismo problema de negocio con apalancamiento operativo, negocio con problemas y muchos frentes abiertos y negocios con mucha deuda. Aquí depende desde donde se tome la caída. Si se toma aquí en el pico de 2007, cuando Telefónica estaba a 20 euros y se ha ido ahora a 9 o 10 que cotiza, pues el beneficio por acción es 0,40 el año 2015, en 2016 va a ser un poco superior, hay que ajustarlo, ¿vale? Estos datos tanto más a grosso modo, pero la idea se entiende, ¿no? Que es ver la evolución del beneficio comparado con las acciones. Y luego también aquí he traído otros casos curiosos, como por ejemplo el de Barrick Gold. Esta es de las mayores empresas de extracción de oro del mundo, pero es otro tipo de negocio en los que yo siempre recomiendo a la gente que está empezando, a la gente que está empezando en el canal, que no invierta en este tipo de empresas. Se puede hacer dinero si se compra en los momentos correctos, pero no es recomendable.
Incluso nosotros en el fondo de inversión normalmente no se poseen este tipo de empresas por una serie de razones y porque no encajan con nuestra filosofía de inversión, ¿vale? Son negocios con baja barrera de entrada. Sobre todo el problema es que es un negocio poco predecible, ¿vale? Tú no sabes lo que te vas a encontrar cuando abres una mina nueva. Puede que haya oro, puede que no haya oro, puede que haya mayor cantidad de la que esperabas, menor cantidad, que el terreno o la orografía sea más rentable, excavar esa mina, o que sea menos. Hay muchos factores que varían, no es un negocio predecible, ¿vale? Esto no es como fabricar. Así que quieres aprender inglés. Ya, Aquí tienes pues, 3 mitos colgado. que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Zapatillas de Nike que las fabricas tú y siempre salen todas igual, ¿vale? Aquí una serie de factores. Y sobre todo que dependes del precio de la materia prima, de lo que cotiza el oro, que es igual el caso que Repsol, que tú no lo puedes llegar a controlar, ¿vale? Entonces, en el caso de Barrick es súper curioso porque en el año 2000 el oro cotizaba a $400 y Barrick estaba a $30. Y ahora en 2015, esta presentación está hecha un poquito antes, ¿vale? El oro está ahora a $1.200 más o menos, o 1.100 y algo. Y Barrick cotiza a $22, incluso actualizado desde hace un mes o así, como ha bajado el oro, seguramente ya sea menos. Entonces, tenemos una empresa que extrae oro, que el precio del oro se ha triplicado prácticamente en más de una década, que la acción cotiza a un nivel inferior. O sea, es un caso curiosísimo. Y podéis cogeros otras mineras de oro que habrán sucedido más o menos lo mismo. Siempre está la típica minera de oro junior, que se llama muy pequeña, que es como una lotería. O sea, descubre una mina buena en un sitio y se multiplica por 10. Pues vale, perfecto. Pero en este tipo de empresas más grandes no va a pasar. Es cierto que también ha ido pagando dividendos con el paso de los años, pero el rendimiento ha sido muy, muy pobre. Y luego he traído la otra cara de la moneda, del análisis fundamental y de la inversión a largo plazo, ¿de acuerdo? Y de lo que decíamos de invertir a 4 o 5 años o tener por lo menos ese horizonte temporal cuando evaluamos empresas o tener una cierta paciencia. Es cierto que normalmente ya en plazos de 2 o 3 años es bastante alta la correlación, ¿vale? Pero que nadie empiece en la bolsa o empiece en un fondo de inversión value invirtiendo a un año. O sea, es una pérdida de tiempo poner tu dinero pensando estar un año, pensando que tienes que batir a los índices todos los años. Otra de las joyas de España, Viscofan. Esto ya es lo opuesto a lo anterior. Es un negocio predecible, ¿vale? Porque tú tienes tu propia planta de fabricación. Viscofan lo que hace son envolturas artificiales para productos alimenticios, sobre todo para las salchichas o productos de embutidos y todo esto. ¿Por qué es un negocio bueno? Porque necesitas una certificación y una confianza del cliente. La envoltura representa muy poco sobre el producto cárnico o el embutido. Representa muy poco coste, pero es crítico, que es lo que lo protege de todos los factores externos. Entonces eso tiene que, además es algo que es artificial y que las personas van a ingerir. Entonces la reputación de esas marcas de fabricación de embutidos pues se pueden ver comprometidas si la envoltura no cumple una serie de especificaciones técnicas, sanitarias y alimenticias. Entonces, los clientes, una vez que confían en Viscofan, pues no van a cambiar de proveedor. Entonces, una vez que tienes captado al cliente, pues se vuelve un cliente cautivo, que se llama, ¿no? Y eso es lo ideal. Todos los años le puedes ir subiendo un poquito el precio y no le va a afectar mucho, porque a lo mejor por cada kilo de embutido el coste para el productor es de 2 euros y la envoltura son 10 céntimos, 5 céntimos, ¿vale? Entonces le puedes subir un 5% todos los años el precio, un 4% para ajustar también la inflación y no vas a sufrir. Los productos cárnicos también tienen la ventaja de que se consumen durante las crisis. No baja el consumo tanto como, por ejemplo, la venta de automóviles o la venta de propiedades inmobiliarias. Entonces, eso hace que tenga esa predictibilidad que buscamos en el negocio, ¿vale? Y aquí podéis ver el resultado. Una empresa que vendía 500 millones de euros en el año 2006, ahora vende un poquito más, un 740, pero por ese apalancamiento operativo positivo que tiene, subida de precios y de ventaja competitiva, y de que no hay mucha gente que sea capaz de hacer esto. Hay 2 o 3 empresas grandes en el mundo y vale, no hay nadie más. Las barreras de entrada son muy grandes porque es como la pescadilla que se muerde la cola en este sector. O sea, tú no puedes montar una fábrica de envolturas artificiales sin tener clientes. O sea, sería como estaréis perdiendo dinero mucho tiempo. Y en certificar a lo mejor pasarían 3 años, pero la gente te dice, oye,
¿y a qué clientes sirves? ¿O están probados tus productos? Ah, pues no tengo todavía clientes. Entonces, eso es una barrera de entrada enorme. Pues el beneficio por acción ha pasado, se ha multiplicado por 4, como veis aquí, y las acciones han hecho lo mismo. Desde el año 2006, que cotizaban por aquí a 10 euros, pues ahora están en 45, bueno, más los dividendos. Incluso desde el año 2004, pues cotizaban a menos de 10 euros, a 5 euros quizás. Y la acción se ha multiplicado por más de 10 veces. Pues ese es el tipo de cosas en el que hay que invertir. Otro caso curioso en España, Red Eléctrica. Otro negocio maravilloso. O sea, es un monopolio regulado. Es la única parte que es regulado. Hay un monopolio sin regular, tipo el de las agencias de rating o negocios similares, pero este es regulado. Pero aún así no es malo, ¿vale? Red Eléctrica lo que hace es transportar la energía entre los productores, tipo Iberdrola, y el consumidor final. O sea, posee la red de transporte, las torrecitas que vemos por ahí. Entonces, es otro monopolio porque no hay competidores o hay una empresa, el Estado te rige más o menos lo que vas a poder cobrar. Y la parte buena es que también el consumo eléctrico en las crisis no sufre, es bastante estable. Entonces, eso hace que puedas añadirle muchísima deuda al negocio. Y, como hemos comentado en otros vídeos, cuanta más deuda tiene el negocio, mayor es el potencial de retorno, mayor es el riesgo. En este caso, como el negocio es bueno, a los negocios buenos con mucha deuda tienden a proporcionar retornos muy, muy interesantes. Con Red Eléctrica siempre está el debate de, bueno, el gobierno te puede cambiar las reglas y demás, ¿vale? Sí, pero al gobierno tampoco le interesa tener a los ciudadanos descontentos de que el servicio sea malo o de que sea deficiente, porque a todo el mundo le gusta tener un servicio eléctrico pues decente, ¿vale? Entonces, el beneficio por acción ha pasado de 1,20 en estos últimos 10 años a 5,56, casi por 5 o 6 veces, y las acciones han hecho pues, prácticamente lo mismo, han pasado de 15 euros a 75, y aquí habría que añadir los dividendos, que serían, Red Eléctrica paga además buen dividendo, sería también bastante retorno lo que se ha hecho. Y otra de los clásicos en España pues es Inditex. También no hace falta explicar mucho de Inditex, o sea, de las mejores empresas del mundo, mejor gestionadas, es otro producto de consumo, estable en las crisis, que puede admitir mucha deuda. Inditex no tiene deuda, pero podría admitir deuda para aumentar los retornos. Es una empresa muy bien gestionada, que tiene un crecimiento espectacular, que son productos pues, valorados por los clientes, que tienen una ventaja competitiva enorme sobre el nivel de distribución, de diseño de producto, de ejecución, a nivel operativo. Vamos, una maravilla de empresa. Una empresa que en los últimos 10 años así ha casi triplicado las ventas, el beneficio por acción también se ha triplicado y las acciones se han triplicado. Pues, lo mismo que decíamos antes. Si tú compras Inditex en el año 2007, aunque estuviese a PER 25 o así, y se triplica, el beneficio por acción, tus acciones se van a triplicar más o menos si sigue cotizando al mismo PER. Puede que sea un poco más, puede ser un poco menos, pero tu rendimiento va a ser bastante bueno y seguramente mejor del mercado. Entonces es mejor enfocarse en predecir la dirección del negocio, cómo va a ir de bien y pagar múltiplos razonables. Tampoco se trata esto de comprar lo más barato del mundo, sino ser muy buena estimando la evolución del negocio. Eso es más importante que si pagas PER 14, PER 11, porque a veces veo gente que se enfrasca de, no, si ajustas esta partida contable, si ajustas esto otro, si esta materia prima la subida a la empresa y tal. No importa tanto si realmente inviertes a largo plazo. Y hay casos de Inditex como curiosos, pues desde el año 2009 el beneficio era 0,40, en el año 2010 seguramente sería 0,45, 0,50 por acción, ¿vale? Y la acción cotizaba a 10 euros, que era PER 20 más o menos. Pues pasaron 2 años, casi hasta mediados del 2012, y en 2012 la acción, seguramente el beneficio por acción sería ya 0,60, 0,65, casi un 30, un 40% más, y la acción tampoco había subido tanto. Es lo que me refería al principio del vídeo. Podéis ver casos, o casos como el de Red Eléctrica, que desde el año 2007 hasta el 2013, el beneficio por acción pasa de 1,80 a 3,60, 2007 a 2012 se ve aquí, pues se dobla. Y la acción estuvo plana, solo, bueno, se ganaron los dividendos. Y pasaron, pues prácticamente 5 años. 5 años. Y luego, cosas de la bolsa o lo que tiene el mercado, lo que ya sabemos de todo esto, porque lleva existiendo 300, 400 años la bolsa, pues agarra y se doble y pasa de como de 30 euros a 80, más también los dividendos que cobras en los años posteriores. Pues bueno, tienes que tener la paciencia, ¿de acuerdo?
Así que nada, eso ha sido el vídeo. Bien, bien. Entonces podemos ver que ha presentado dos tipos de casos, ¿no? Los primeros donde algunas empresas pierden, ¿no? Y empresas famosas, ¿no? Que incluso lo tenemos por acá. Sin embargo, otro caso de empresas que se ven fortalecidas, ¿no? Como este caso de Viscofan, ¿no? Que multiplica por 4 del 2006 hasta el 2014. Multiplica por 4 el beneficio por acción. Y vemos la flecha, la flecha azul como trepa vertiginosamente, ¿no? Esto indica el caso de las empresas que perdieron y esta que gana y otra que gana. ¿Qué significa? Son efectos del riesgo, ¿no? Que algunas, digamos, no supieron controlar no supieron controlar ni gestionar el riesgo que viene no solamente sobre las acciones, sino sobre la empresa en general, y en los primeros casos de otras empresas se vieron perjudicados, y en cambio esta hizo la cosa bien y multiplicó por 4 sus utilidades, sus utilidades por acción. También por acá presentó otro caso, ahí está, de la red eléctrica, ¿no? Que está aún mejor todavía, ¿no? Esto es de la empresa de red eléctrica de España, ¿no? De 1,20 multiplicó a 5,56, llegó, digamos, a 5,56, ¿no? Lo que hace, pues, ver esa trepada extraordinaria que hacen sus acciones, ¿no? Con la flecha y sigan la flecha azul en la parte inferior, ¿no? Y tiene, digamos, muy buenos beneficios, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos que compraron acciones de esta empresa en el 2005 y lo mantuvieron hasta el 2013, 14 o 15, o cualquiera que fuera el periodo, se vieron beneficiados tremendamente. Se vieron beneficiados porque este beneficio es por acción. Imagínense si alguien tuviera 100.000 acciones, habría obtenido ingentes cantidades de beneficios. Y esto, digamos, hace, digamos, más evidente que es rentable invertir a largo plazo. Ese es el asunto de fondo. Es rentable invertir a largo plazo. Cuando hablamos de invertir es que hemos comprado, no hemos emitido. Nosotros estamos hablando de que hemos comprado acciones de una empresa como esta, ¿no? Y que en el tiempo habríamos ganado, habríamos tenido un alto margen de beneficios por acción. O sea que esto no es un cuento, ¿no? Sino se da en la realidad, ¿no? Y otro caso, aquí está el caso de Index, que no fue tan alto su beneficio, pero fue por 3, ¿no? El hecho que aún sea por 2, ya significa que ha doblado, digamos. Entonces, y vean cómo ha ido trepando año a año, ¿no? De 0,32 a 0,40, 0,56, 0,76 y 0,92. Si la empresa ha seguido, digamos, brindando similares servicios, es posible que haya mantenido los niveles de beneficio. Y eso significa que al 2020 podría tener, digamos, mucho más beneficios. Porque estas empresas que hacen bien las cosas reflejan mejor sus beneficios en el largo plazo, 5, 10 años. Lo que pasa, digamos, que a veces uno no está acostumbrado, pues ahí le impacienta, digamos, esperar, digamos, en el largo plazo, ¿no? No estamos acostumbrados a poner un dinero ahí y dejarlo que vaya germinando y esperar en el largo plazo, ¿no? Sino que queremos la liquidez inmediata, ya, para el presente, ¿no? Pero en este caso hay que tener mucha calma, mucha paciencia, ¿no? Estar siguiendo esa curva que vemos en la parte inferior y esa raya, esa línea que cruza. Eso es lo que se llama, eso es lo que se hace, es el análisis técnico, ¿no? Es el análisis, se hace el seguimiento. Ese es el seguimiento que hablé hace un momento, el seguimiento que hace
a las fluctuaciones de las acciones de esta empresa Inditex. Pero solamente, bueno, en realidad aumentó, no mucho, pero aumentó. Ya en finanzas, el hecho que aumente, aunque sea una décima, ya es beneficio, ¿no? Y ese beneficio se refleja mucho más cuando más altas son las acciones, el número de acciones que tenemos. Si siguió ahí, creo que ya no hizo otro caso, pero ahí tenemos, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, interrumpimos esto. Vamos a pasar la lista, por favor, atento. Vamos con la lista. Vamos con la lista. Por acá tenemos. Como corolario de lo anterior, podemos decir que debemos ponderar el riesgo. Todo el tiempo, toda la vida, en el campo de los negocios debemos ponderar el riesgo. Ese es un punto. En segundo, tener la esperanza de que vamos a ganar. Pero esa ganancia no se va a reflejar en el corto, ni siquiera a mediano plazo, sino en el largo plazo. En el largo plazo va a ser más evidente ver esa ganancia. Por tanto, digamos, hay que mantener la fe en las inversiones que se realizan. No tirar la toalla así de buenas a primeras. Vamos con micro. Aguirre Córdoba. Aguirre no está. Alan ya. A ver, Figueroa, ¿me retransmites ahí? ¿Está presente? Figueroa. Hola, Figueroa. Profesor, Alanya y Aguirre están presentes. Gracias, muy amable. Alcántara. Presente, profesor. Gracias. Apasa. Nada. Vaca. Presente, profesor. Algo suena ahí. Figueroa, ¿qué dice? Presente, profesor. Vaca, ¿no? Correcto. ¿Se escucha? ¿Apasa también? Te pregunto. Ya, correcto, pasa. Berrocal, estuvo por ahí. Ya. Blanco Napa. No está. Córdoba Correa. Presente, profe. Muy amable, gracias, buena voz. Crisóstomo Huancaya. Presente, profesor. Gracias. Eldridge. ¿Qué fue? Sí está presente, Dijo. profesor. Gracias. ¿Quién habló? Vamos con Fernández Torres. Presente, profesor. Muy amable. Figueroa presente. González Rivera. ¿No está? Guerrero Saavedra. Presente, profe. Muy amable. Hualpa Canali, Gary. Vamos, Gary. ¿Estás? Nada. Guamán Cumapa. ¿Qué dice? Figueroa, ya se fue Figueroa, creo. Vamos a ver. Guamaní voy a entrar. presente. Ya, Guamaní. A ver, vamos a ver. ¿Era Guamán o Guamaní? A ver, un ratito. Guamaní. Ya, disculpa. Entonces yo, ya, Guamaní, ¿no? Gracias, Guamaní. Machuca. ¿Se mantuvo en la clase o no? No. Gracias, muy amable, disculpa. Moreno Carguavilca. Presente, profesor. Gracias. Muñico Aliaga. Presente, profesor. Gracias. Negrete
Nilton, no le escuché. Negrete no le he visto, no le he visto. Está presente, profesor. Ah, sí, qué bien, qué bien. Vamos a ver. Sí, está presente. Peña, 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 Espinosa, Jenny. Nada. Quispe Livia, estuvo por ahí. ¿Estás ahí, Quispe? Sí, profesor, está presente. Ya, correcto. Quispe Torres, estuvo, está y estará. Muy bien. Quispe Torres, ¿estás? Presente, profesor. Gracias. Ramírez Vélez. Presente, profe. Buena, buena. Tantalián Hoyos. Aquí, profe, presente. Gracias, qué bien. Vía Crisis, presente. Bien, ya. Mire, vamos, regresamos a las 50. Regresamos a las 50, por favor. Queda, profe. Cambio fuera. Sí, sí. Hacemos un paréntesis ahí merecido.